¿Qué tal, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Hechos, capítulo 17, versículo del 16 al 34. Por cuestiones de tiempo yo lo voy a leer desde el versículo 22. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Empiezo con la lectura. Pablo se puso de pie ante los de la junta y les dijo: habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoraban a muchos dioses, y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra. Y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona, hizo a toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo. Aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país: realmente somos hijos de Dios. Así que, si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de estas estatuas de oro, o de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían, pero ahora Dios ordenó que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él, porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos, y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, pero otros dijeron: mejor hablamos de esto otro día. Pablo salió de allí, pero algunos creyeron en Jesús y se fueron con Pablo. Entre esas personas estaba una mujer llamada Dámaris y también Dionisio, que era miembro del Areópago. Me encanta ver el denuedo con que Pablo predica el Evangelio. Pablo está saliendo de haber sido perseguido de Tesalónica, había estado en Berea, donde lo habían recibido muy bien los bereanos, lo vimos en el mensaje anterior, pero del cual también había salido huyendo porque los de Tesalónica habían hecho ahí un alboroto y lo habían sacado a Pablo huyendo, de tal forma que Pablo llegó hasta Atenas. Mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y a Timoteo, a los cuales había mandado llamar, vio la idolatría que había en este lugar. Atenas era un lugar de mucha idolatría, de muchos pensamientos religiosos y de muchos pensamientos filosóficos también. Me encanta saber que Pablo, encontrándose en ese lugar, comienza a predicar el Evangelio. Dice que se metía en las sinagogas en los primeros versículos. Ustedes lo leen desde el versículo 16. Se metía en las sinagogas a predicarles a los que amaban a Dios, a los judíos y no judíos que habían conocido a Dios. Ahí estaba. Es interesante también ver que estos judíos amaban a Dios dentro de Atenas, pero más no expandían a ese Dios al cual amaban, estaban encerrados, limitados. Pero cuando Pablo llega, no solamente predica en las sinagogas, sino que Pablo se va a los mercados. La obra misionera de Pablo, evangelística de Pablo, es impresionante. Salía de las sinagogas donde los que amaban a Dios, judíos y no judíos, están metidos pero restringidos ahí, y él sale y predica el evangelio en los mercados. Es tanto como irse a predicar aquí a la Plaza San Martín, donde hay diferentes pensamientos, donde hay muchas veces debates. Pablo se iba y conversaba ahí con las diferentes corrientes filosóficas que habían, los estoicos, los epicúreos que decían que el mundo se regía por la casualidad, los estoicos que decían que el mundo se regía por la suerte. Él debatía con todos estos pensamientos, presentaba a ese Dios. Cuando Pablo estaba ahí, dice que muchos lo vieron y entendieron que tenía un mensaje nuevo. Y esto es lo que gusta mucho a la gente de Atenas, escuchar lo nuevo, algo diferente. Ellos adoraban a muchos dioses, y para ellos no había problema en que uno adore a un dios y otro a otro dios. Y Pablo presenta a un Dios único, al cual hay que obedecer.
lo llevan al Areópago, el lugar donde están los fuertes, las cabezas de toda esta ciudad, con cada uno con su diferente pensamiento filosófico y religioso. Ahí estaba Pablo y le dicen: presenta, habla. Y Pablo se para en medio de todos ellos a predicar. El Areópago es como un lugar, como un anfiteatro, y ahí están también los jueces, por llamarlos así, que son los que dicen quién va a hablar y quién no. Y le dan la oportunidad a Pablo, y Pablo se para y predica el evangelio en medio de ellos. Ese denuedo, esa valentía es con la que nosotros, como creyentes, como iglesia, debemos seguir como ejemplo. Predicar el evangelio sin temor y sin miedo, firmes en los que creemos. Se para Pablo a predicar y a presentarles a un Dios diferente a las perspectivas, diferente a los protocolos que ellos tenían de Dios. Un Dios que es Dios por sobre todos los dioses prácticamente, un Dios creador de todo, que no depende de nada, que no vive en templos hechos por mano de hombre. Un Dios que construirle una imagen vendría a ser idolatría. Un Dios que no puedes representar ni en barro, ni en oro, ni en plata, ni en nada. Un Dios que es diferente a los dioses que ellos conocían. Los dioses incluso que ellos conocían eran dioses con limitaciones, mas el Dios que presenta Pablo es un Dios que es totalmente sin limitaciones. A ese Dios está presentando Pablo, a un Dios que resucitó a Jesús. Ahí está también Pablo presentando a Jesús como el centro del mensaje. Un Mesías muerto y resucitado. A pesar de que muchos se burlaban, otros escuchaban, otros se quedaban con la incógnita. Y este es el propósito del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, muchos se burlarán, otros de repente se quedarán con la espinita, mas otros te seguirán. Y esto es el objetivo del Evangelio, ir y predicarlo. Pablo lo predicaba con ese denuedo. La reflexión que quiero que podamos tener el día de hoy es que veamos el ejemplo de Pablo predicando a Dios sin temor y sin miedo, en medio de mucha gente que podía debatirle, en medio de mucha gente que podía refutarle, que podía burlarse como lo hicieron, pero ahí estaba Pablo predicando a ese Dios que él conocía y a su Hijo Jesucristo. Me encanta ver el final también de este texto que hemos leído. Lo siguieron Dámaris y Dionisio, entre otros. No siempre todos son receptivos al mensaje, al Evangelio, pero sí hay a quienes Dios nos manda a un lugar para que estas personas escuchen el Evangelio. Nunca digamos ¿por qué me mandas a este lugar o por qué me mandas a este otro? A veces no es por muchas personas, sino por 2, por 3, a los que Dios nos manda para predicar el Evangelio. Y también es interesante resaltar que uno de los que lo siguió era Dionisio, que era miembro del Areópago, es decir, un hombre acostumbrado a escuchar todo tipo de corrientes filosóficas, a un hombre acostumbrado a escuchar todo tipo de pensamiento religioso, pero cuando escucha a Pablo, algo diferente pasa en él, de tal forma que decide seguir a Pablo. Este es el mensaje cuando se predica con denuedo, sin temor, sin miedo, y sintiéndonos seguros del Dios al cual predicamos, el Dios que es creador de todo, el Dios infinito, el Dios soberano, ese Dios por el cual vivimos y nos movemos, le dice Pablo. Ese es el Dios que te permite vivir, no el azar, no la casualidad. Todo sucede porque Dios así lo ha permitido y está en su voluntad. A ese Dios le está presentando Pablo a esta gente idólatra de la época. Es lo que nosotros debemos hacer, presentar a ese Dios sin temor, sin miedo, con denuedo, con valentía, a ese Dios que es dueño de todo y que tiene el control de todo, a ese Dios que provee, que da, a ese Dios dueño de la providencia del mundo, que cuida de sus hijos. Presentémoslo así, sigamos el ejemplo de Pablo y sigamos predicando el Evangelio, familia. Este ha sido nuestro mensaje de mediodía.